Estaba escuchando esta canción y bueno, pareciera, podría convertirse como en el himno de toda esta serie, ¿no? Acerca de la palabra, pero estaba jugando en mi mente, ¿no? Un poco con la letra de la canción, cambiando los pronombres personales. Sería interesante un día cambiarlo y cantarla como si Dios la estuviera cantando en nuestras vidas, ¿no? En vez de decir tu palabra, diría mi palabra, ¿no? Y así irla cambiando, y sería muy interesante escucharla con esa perspectiva, cómo Dios desea que su palabra sea la que nos sostenga en medio de las pruebas, ¿no? Sea nuestro refugio, ¿no? Imagínate a Dios diciéndote: hey, mi palabra es tu refugio, ¿no? Sería muy interesante. El Salmo 19 en mi vida llegó el Salmo 19 a muy temprana edad en el Evangelio, ¿no? Recién me convertí, busqué por consejo de alguien a una persona que me discipulara, que estuviera dispuesto a enseñarme la Biblia, enseñarme los rudimentos de la fe, y fue el mejor consejo que pude haber recibido a mi temprana edad como creyente. Fue la primera vez que yo fui a dar mi testimonio a Tijuana, donde conocí a este hombre, un guatemalteco amigo mío. Así me dijo, ¿sabes qué? No hagas otra cosa, busca a alguien que te disipule, que te enseñe la Biblia, haz eso, ¿no? Y fue el mejor consejo que pude haber recibido, y lo tomé, ¿no? Entonces, habiendo conocido a mi pastor Héctor, que Dios le usó para fundar esta iglesia hace 14 años ya casi, me acuerdo que llegué a su casa, ¿no? Y le dije: dame clases. Y me dijo: ¿darte clases? O sea, no tengo ni pizarrón, ni salón de clase, ni pupitre, ¿no? Si quieres, pues cáele, así. Me dijo: cáele, nos tomamos un café, estudiamos la palabra juntos y eso. Y dije: órale, va. Y literalmente, mi esposa y yo, recién casados, habiendo planeado vivir en Monterrey, nos mudamos a Cuernavaca. Llegamos a Cuernavaca, encontramos una casa, y recuerdo que llevé mi Biblia al primer cafecito, ¿no? A tomar con Héctor, y me llevé mi Biblia, y el primer texto que abrió fue Salmo 19, ¿no? Y lo que hizo fue, me dijo: ¿sabes qué? Tienes que memorizar este salmo. Y yo: no, hombre, qué difícil, ¿no? Me sabía como 20 rolas de rap, ¿no? Larguísimas, y se me hizo difícil memorizar este salmo, ¿no? Pero comenzamos a memorizarlo, mi esposa y yo. Fue el primer texto que memoricé, el Salmo 19. Fue el primer texto que estudié, que observé, que mi pastor me llevó a ver aquellas cosas que se repiten, aquellas cosas que se relacionan en el texto y demás. Y en Semilla de Mostaza, no sé cuánto tiempo tienes en Semilla, pero si eres de la vieja guardia, ¿no? Del Antiguo Testamento, ¿no? La predicación de mi pastor, de Héctor Hermosillo, en este Salmo 19 fue un clásico, ¿no? Él le puso por nombre a su enseñanza la suficiencia de la Escritura, ¿no? Salmo 19, la suficiencia de la Escritura. Y esa enseñanza de Héctor, ¿no? En ese momento, en esa época, marcó nuestro ministerio, marcó Semilla de Mostaza, ¿no? Lo marcó de tal manera que nuestro enfoque alrededor de la enseñanza era la palabra. Y yo sé que suena medio raro, y más si naciste en Semilla, ¿no? Dices: pues no es lo más lógico estudiar la palabra. Pues sí, pareciera lo más lógico, pero no es lo más común, ¿no? En muchas de las iglesias se enseña más bien algunas historias impregnadas con algunos versículos, ¿no? Pero cuando Héctor enseñó acerca de la suficiencia de la Escritura, aquí está todo lo que necesitas. No tienes que añadirle, no tienes que quitarle. Esto es lo que necesitas y es suficiente, ¿no? La palabra de Dios, y lo vamos a ver en unos momentos, está completa, es perfecta. No le hace falta nada, ni siquiera requiere de mi opinión, ¿no? En el texto.
Y eso marcó el ministerio de Semilla de Mostaza, ¿no? La palabra es suficiente, ¿no? Mira un versículo, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice ahí: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Ahora sí que nosotros nos la tomamos pero textual, ¿no? ¿Qué vamos a enseñar los domingos? Pues la palabra de Dios. ¿Cuál es la intención? Que more abundantemente la palabra en nuestra iglesia, en los corazones de cada persona que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque mira, de esta manera dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ¿qué dice? Unos a otros. O sea, la palabra morando en mí me va a dar la capacidad de enseñar a otros, de exhortar a otros. No solamente eso, sino dice ahí: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros provoca que entre nosotros haya enseñanza, haya exhortación, haya un cuerpo que va creciendo, madurando, edificándose. Pero también provoca que nosotros adoremos a nuestro Dios, cantándole desde lo profundo de nuestro corazón, adorándole, ¿no? El Salmo 19 sin duda ha marcado mi vida y ha marcado la vida de esta iglesia, ¿no? Mira lo que dice, vamos a leerlo. Salmo 19, verso 1. Dices que no te lo memorizaste. Sí, pero fue hace 13 años, espérame, ¿no? Dice el Salmo 19, verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Les parece que oremos? ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este salmo en el cual vamos a meditar en esta noche, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a entender, a comprender, pero sobre todo a conocerte a ti a través de este texto, a conocer tu voluntad, lo que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Y que, Señor, en esta hora, Señor, tú seas magnificado, glorificado, Señor, a través de este tiempo de enseñanza, a través de meditar en este pasaje, Señor. Gracias por tenernos aquí, Señor, y gracias por estar dispuesto una vez más a hablarnos, a transformarnos, Señor. Nosotros estamos dispuestos, Señor, a eso, a escucharte y a ser transformados por ti. Haz tu obra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una cosa con el que todo hombre nace, y es el pecado, ¿no? Es la rebelión. Incluso la palabra de Dios dice a los papás, ¿no? Corrige a tu hijo, y de esa manera apartarás la rebelión de su corazón. Y si todos nacimos con rebeldía en contra de Dios, Dios no existe, ¿no? En contra de su palabra, ¿no? Y le buscamos mil pretextos. Y te fijaste el final de este salmo, ¿no? Como al final, en el verso 13, en la última parte, dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Déjame comenzar por el final, ¿no?
Esto es lo que Dios va a hacer a través de su palabra en nuestras vidas. Hacernos personas íntegras, dice aquí, libres de gran rebelión, limpios de gran rebelión. Cuando habla de entonces es porque está llegando a una conclusión el salmista en esta porción. Y la palabra íntegro, seré íntegro, me está hablando de algo. Íntegro significa algo que no carece o que no carece de ninguna de sus partes. Está íntegro, está completo, está probado, ¿no? Y alrededor del carácter de una persona, la palabra íntegro habla de una persona recta, intachable, ¿no? En el hebreo la palabra íntegro significa eso, completo, ya sea para bien o ya sea para mal, pero completo o completamente destruido o completamente restaurado, ¿no? Y en esta porción tiene que ver con eso, con cómo Dios puede hacernos completos, perfeccionarnos, de tal manera que podamos actuar honestamente, ser sanos moral, éticamente. Y creo que eso es algo que podríamos desear en nuestra vida. O sea, si hay algo que hace falta en nuestra sociedad es integridad. Son personas íntegras, que estén completos, que no les falte nada, que puedan ser intachables. Y Dios quiere hacer esto a través de su palabra en nuestras vidas, ¿no? No nada más hoy, ¿no? Sino cada día que vamos a la palabra. Este texto no es nada más para hoy, sino este texto, Salmo 19, pretende sembrarse en nuestra vida de tal manera que cada vez que vayamos a la palabra sea para nosotros más que oro, más que miel. Porque su palabra es eso, más que oro, más que miel, ¿no? Y es interesante porque en este mundo todos corren atrás de qué cosa, pues del oro, ¿no? De la lana, del dinero, ¿no? Y todos piensan, si gano más, entonces ya. Si gano más, ya entonces más. Ya. Y no es así. Y perseguimos el oro o perseguimos lo que nos cae en la panza, ¿no? Lo más dulce, ¿no? Pero la palabra de Dios es más que el oro y más que miel. Y tiene la capacidad de hacernos íntegros, personas, dice aquí, limpios de gran rebelión. Ahorita vamos a llegar a ese punto de qué manera puede su palabra librarme de gran rebelión, librarme de aquello con lo que nací, con aquello que me lleva a decir Dios no existe. Pero veamos el texto. El texto está dividido en tres partes. Del versículo 1 al versículo 6 habla de la creación o Dios en su creación. Del versículo 7 al versículo 11 habla de la palabra escrita y es Dios en su palabra. Y por último, en los versículos 12 al 14, quizás notaste el cambio de cómo el salmista de meditar en la palabra presenta una petición. Y eso está la petición, está la creación, la palabra y la petición. Dios en su creación, Dios en su palabra y Dios en su gracia. Porque en realidad David, el escritor de este salmo, lo que está buscando es eso, la gracia de Dios. Mira lo que dicen los primeros 6 versículos. Dios en su creación. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es como si el cielo y el firmamento, o más bien en el cielo y en el firmamento, pudiéramos ver las huellas dactilares, ¿no?, de la creación de Dios. Eso es lo que dice, los cielos, ¿no? Y los cielos, muchos comentaristas dicen, pues la Biblia habla de 3 cielos, ¿no? El cielo donde vuelan los pájaros, el cielo donde están las estrellas, el cielo donde habita Dios, ¿no? El cual Pablo visitó y que dijo, o sea, no tengo ni siquiera palabras para describir lo que vi. Y fue tan sorprendente lo que vi que me fue dado un aguijón de la carne para que, mira, hey, estate quieto, no te creas mucho porque viste lo que viste y no lo puedes describir. Dice, los cielos, todo el cielo, el firmamento cuenta, anuncia qué cosa, anuncia la obra de sus manos, anuncia la creación de Dios. Al comenzar esta reunión leímos el Salmo 8 en el versículo 3, ¿recuerdas? Y es
a la par del Salmo 19, salmos que sería bueno meditar en conjunto, ¿no? Porque dice ahí el verso 3, cuando veo tus cielos, obra de tus, ¿qué? Dedos, obra de tus dedos. Es como si pudiéramos ver eso, las huellas dactilares, la luna y las estrellas que tú, dice, formaste. Y sí, todo lo que vemos en el cielo, lo que vemos en el firmamento, anuncia la gloria de Dios, anuncia su gloria, su poder, anuncia, dice aquí, su obra, la obra de Dios. En el Salmo 33, en el versículo 6, me dice de esta manera: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En el verso 9 dice: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La escritura me dice que Dios con su palabra trajo a la existencia todo lo que vemos, ¿no? Entonces es un supuesto decir, veo la obra de tus dedos, porque en realidad ni siquiera Dios tuvo que tocar, sino solamente hablar. Y es para mí el simple hecho de su palabra creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que veo, y todo lo que no veo me hace realmente alucinar y decir, wow, si su palabra tiene el poder de hacer eso, imagínate el poder que tiene con mi vida. Si yo solamente estaría dispuesto a obedecerle, imagínate la capacidad de la palabra de Dios. En el Salmo 102, 25 dice: los cielos son obra de tus manos. Él habló y fue hecho, Él mandó y existió, es lo que dice la palabra. Pero cuando David dice estas palabras, cuando David dice, anuncia la obra de tus manos, declara tu gloria. Pablo escribió algo muy parecido en Romanos capítulo 1, en el versículo 20. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, o sea, eso, su gloria, su existencia, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo está diciendo, las cosas hechas muestran el poder de Dios, su gran poder y su divinidad. O sea, si tú entiendes las cosas hechas, si tú puedes verlo, es visible, es claro que hay un arquitecto que hizo todas estas cosas. Hay alguien que lo hizo, alguien que lo trajo a la existencia, ¿no? Spurgeon, en su comentario acerca de este salmo, en este primer versículo, él dice: el que mira el firmamento y luego se hace llamar ateo, se muestra como un necio o un mentiroso. ¿Y sí? El ver el firmamento y el ver el cielo, el ver su creación, traen claras evidencias de su eterno poder, de su deidad, de las cosas invisibles, las cosas que no veo. En Génesis 1:1 me dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él es el creador. Pero en Juan capítulo 1, cuando me habla del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y dice, en el principio, y luego dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Todo lo que fue hecho por Él. Y dice, y sin Él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Es Jesús interviniendo en la creación también. En Colosenses 1, en el versículo 16, también lo expresa así Pablo. Colosenses 1:16 dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Toda la creación es obra de Él. Y lo que me dice el Salmo 19 es: los cielos dan testimonio de eso. Los cielos están anunciando esa realidad, anuncian la gloria de Dios, anuncian la obra de sus manos. Mira lo que dice el verso 2, dice: un día emite palabra a otro día, un día comunica al siguiente día, y dice, y una noche declara sabiduría a la otra noche. Declara sabiduría, habla de exhala conocimiento. Y es increíble, sin detenerse, continuamente, día tras día, noche tras noche,
está emitiendo, se está comunicando, está exhalando conocimiento, ¿no? Y día con día, o sea, las personas que han vivido en este mundo, llámale donde sea, en cualquier parte del mundo, han sido testigos del amanecer, del atardecer, del anochecer, del amanecer, del atardecer, del anochecer, día tras día, día tras día. Y salen las estrellas, ¿no? Y dices, wow. Y se ocultan las estrellas y sale el sol, ¿no? Y ves todo, porque el sol alumbra toda la creación y se vuelve a ocultar y vuelve día tras día, ¿no? Sin detenerse, diciendo, hay un Dios, ¿no? Aquí está su gloria, ¿no? Aquí está la obra de sus manos, aquí está su creación, sin detenerse, ¿no? Y luego dice en los siguientes versículos, mira lo que dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra ha sido su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y dices, qué contradicción. O sea, como no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, y luego por toda la tierra salió su voz. O sea, entonces si hay o no hay, ¿no? Es que hay y no hay, ¿no? No hay un lenguaje en que el día se comunica con el otro día, ni la noche declara sabiduría a la otra noche, y no escuchas una voz, pero en realidad está hablando todo el tiempo. Y no solamente todo el tiempo, sino en todo lugar. ¿Te das cuenta? Día y noche. Y luego dice en el verso 4, hasta el extremo del mundo sus palabras. Y como no hay lenguaje ni es oída su voz, cualquier tribu, cualquier civilización en cualquiera de los tiempos ha sido testigo de cómo su creación declara la existencia de Dios. ¿No es increíble? Tristemente, ¿no? Todas las civilizaciones llegaron a un momento en el que negaron la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, ¿no? Lo que leímos hace unos momentos, en Romanos capítulo 1, después de habernos dicho que es claramente visible su poder, es claramente visible su deidad, ¿no? En Romanos 1:21 me dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿no? Porque no hay excusa, lo conocieron a través de la creación, dice, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Al ver cómo día tras día emitían estas palabras, declaraban sabiduría, anunciaban su poder, decidieron en todas las civilizaciones no glorificar a Dios, no darle gracias. Y entonces su necio corazón se volvió tinieblas. ¿Y qué hicieron? Verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Te acuerdas lo que acabamos de decir que dijo Spurgeon, no? Aquel que ve el firmamento y luego se hace llamar ateo es un necio o es un mentiroso, ¿no? Porque tiene evidencias de que existe un creador, pero dice no. Entonces dice mentiras. El Salmo 14 dice eso. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Eso es chistoso porque en los últimos años, ¿no? Se dice, ¿no? Hemos avanzado tanto tecnológicamente que hemos llegado a la conclusión, no hay Dios. Y dices, pues no has avanzado nada en 4,000 años, ¿no? Porque hace 4,000 años escribieron esto, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? Entonces en realidad no hemos avanzado nada, sino que en lo que hicimos al ver la creación fue negar la existencia de Dios, no glorificarle, no darle gracias, ¿no? Y lo que hicieron fue, profesando ser sabios, se convirtieron en necios. Verso 23 dice, cambiaron la gloria de Dios, lo que el cielo y el firmamento declaran, lo cambiaron, dice, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces en vez de glorificar a Dios, glorifican una creación, ¿no? Y entonces todos levantan a la madre tierra que nos ha dado todas estas cosas, ¿no? Y levantan monumentos y estatuas de animales, de hombres, de criaturas, a las cuales se adoran y se postran ante ellos, a los ejércitos de los cielos, al sol, a la luna, a las estrellas,
a los signos del zodiaco, a las constelaciones, ¿no? Y se adora esas cosas, se glorifica esas cosas en vez de glorificar a Dios, ¿no? Pero lo que me debe de hacer pensar cuando veo los cielos, obra de tus manos, ¿no? Cuando veo estas cosas, me hace preguntarme, ¿cómo puedes haber pensado en mí? ¿Cómo puedes haber pensado en mí? Entonces, al ver todas estas cosas, la única palabra que debería de salir de nuestra boca es: Señor, gracias. Señor, gracias. Mira lo que dice en el Salmo 19, verso 4, al final 5 y 6. Entonces de repente dice: en ellos puso tabernáculo para el sol, en los cielos. Dice: y este como esposo que sale de su tálamo, imagínate eso, ¿no? El sol como un esposo, se alegra cual gigante para correr, dice, el camino. ¿Te imaginas de repente, no? Un sol con patitas, ¿no? Y todo musculoso porque sale corriendo, ¿no? Dice: de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, ¿no? Si has estado alguna vez en la, porque creo que es el lugar donde más se nota, en la playa, ¿no? Y el atardecer cae en el mar, ¿no? Y de repente dices, ya va a ser el atardecer, vamos a verlo, ¿no? Y de repente el sol y se esconde, ¿no? Y dices: oye, qué rápido avanza, ¿no? Sí, ¿no? Y durante todo el día no lo noté, pero obviamente la tierra es la que está girando, ¿no? Pero da la sensación de que el sol está avanzando. Pero el salmista utiliza una imagen, ¿no?, acerca de este sol como un esposo, como un gigante que sale como un esposo que va por su esposa, ¿no?, para sacarla de casa de su suegro y llevarla a su hogar, donde estarán para siempre. Y sí, definitivamente es una analogía de quién es el Señor Jesús. El Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1 verso 16 se le describe como su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Pablo tiene este encuentro con Jesús, él lo describe así: fue como si el sol a mediodía nos alumbrara, ¿no? Y cuando escucha esa voz, Saulo, Saulo, él pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta es: Jesús, a quien tú persigues, ¿no? En Malaquías 4, versículo 2, se le describe al Señor Jesús como el sol de justicia, aquel que traerá salvación. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y en Apocalipsis 19 también se le describe a Jesús como el esposo. Y sí, el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a esta tierra para redimirnos, para rescatarnos. Y fue y está, dice, en casa de su Padre, preparándonos una morada. Y un día, como el sol de justicia, vendrá por nosotros. Y nadie se escapará de su calor. Nadie se escapará de su calor. Así es Él, su creación, y cómo habla del Evangelio su creación. ¿No es maravilloso? Pero mira lo que dice en el verso 7 al 11 acerca de Dios en su palabra. Vimos la creación y la creación nos debería de mover a decir: gracias, Señor. Pero su palabra también nos debe de mover también a decir gracias. ¿Y por qué gracias? Pues mira, en los versículos 7 al 9 se presentan 6 títulos acerca de la palabra, diferentes palabras para describir lo mismo, ¿no? Y luego 6 características y 6 efectos que tiene esa palabra precisamente con esa característica en nuestras vidas. Entonces en el verso 7 está la ley de Jehová, el testimonio de Jehová. En el verso 8 los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. En el verso 9 el temor de Jehová, que eso es lo que provoca su palabra y ahorita lo explicamos, y los juicios de Jehová. Pero después encontramos las características de cada uno de ellos y me dice: la ley de Jehová es perfecta. La palabra perfecta significa eso, completa, no le falta nada. No necesitas añadirle nada, no tienes que ponerle algo más, está completa, ¿no? Creo que era el mismo Spurgeon el que decía: a la palabra no tienes que añadirle nada, lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta y como un león hará su trabajo, ¿no? Y sí, su palabra está completa, no le hace falta absolutamente nada. No solamente eso,
Otra de las características es que el testimonio de Jehová es, dice, fiel. No solamente está completa y no le falta nada, sino que es confiable. Puedes acudir a ella porque es fiel, es confiable. Puedo depender de ella y no dudar de ella, ¿no? Dice en Jesús mismo, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nunca te va a mentir, nunca te va a decir algo en lo que no puedas confiar, sino todo lo contrario, es fiel. No solo eso, dice ahí, los mandamientos de Jehová son rectos, son derechos, sin dudas, ¿no? Son perfectamente rectos. Otra característica es que son, dice, el precepto de Jehová es puro. No hay mancha en su palabra, no hay algo sucio en su palabra, sino lo contrario, es puro y trae un efecto que está en el versículo 9. El temor de Jehová es limpio. La palabra de Dios al llegar a nuestra vida va a provocar un temor que es limpio. No un temor que es sucio, sino un temor que es limpio. Una relación con el Señor que se establece en base a su sacrificio en la cruz, pero que provoca este temor, esta reverencia, saber que el mismo Dios ha tocado tu vida. No solo eso, en el verso 9 al final dice que son verdad, no es mentira. Y los efectos que tiene su palabra son maravillosos. Mira lo que dice en el verso 7. El efecto que primero menciona es convierte el alma. Convierte el alma. Otra traducción de esto es regresa el alma, ¿no? Regresa el alma. ¿Alguna vez has escuchado eso, no? Que generalmente como cristianos llamamos a una conversión, ¿no? Es lo que Pedro dice, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, no? Y el Nuevo Testamento lo presenta de esa manera: conviértete de los ídolos al Dios verdadero. Una conversión. Y la palabra de Dios tiene ese efecto: convertir, dice, el alma, regresar el alma. ¿A dónde? A nuestro origen, ¿no? Este es, podríamos llamarlo, un mapa de regreso a casa, ¿no? Un mapa de regreso a nuestro Creador. Porque si Dios creó todo lo que vemos, también me creó a mí. Y esta es la manera que Dios quiere revelar el camino a casa, la conversión del alma. Mira lo que dice en el verso 7 también. Dice, hace sabio al sencillo, ¿no? Hace sabio al sencillo. Es interesante porque cuando hablábamos de la creación y hablábamos de que la gente no glorificó a Dios ni le dio gracias, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y sí, la palabra sencillo me habla de una persona que es simple. Y la Biblia me dice en Proverbios que el simple todo lo cree. O sea, simple, sencillo es alguien que, mi pastor solía decir eso, un babas, ¿no? Así de, todo lo cree. Le dicen, oye, esta es tu mejor oportunidad, ¿no? El buen fin, perdón. Esta es tu mejor oportunidad y es bla, 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 y lo crees, ¿no? Y así en todas las áreas de tu vida, ¿no? Y entonces te metes en todos los problemas existentes y dices, ya nunca voy a hacer eso, y ahí vas otra vez, porque eres simple y todo lo crees. Alrededor de lo espiritual igual, ¿no? Es que fulanito de tal, San fulanito de tal, no hace milagros así, no sé qué y no sé qué. No, pues lo tengo que tener, ¿no? Era yo tan simple antes de conocer al Señor que me colgaba cualquier cosa en mi cuello. Ya sea un escapulario, ya sea una medallita, ya sea otra cosa. Ya traía una cosa, así una bola aquí de cosas que según yo creía podían hacer algo por mí. Era simple, porque todo lo creía. Pero la palabra de Dios hace, ¿qué dice? Sabio al sencillo. Qué maravilla, qué increíble, ¿no es así? O sea, la sabiduría que Dios trae a través de su palabra, ¿no? Y puedes discernir las cosas y decir, nah, esto es mentira, le subieron el precio. No, no es cierto, esto es pura mentira, ¿no? Lo que quieren es lana, ¿no? Y dices, no, es la oportunidad de tu vida, ¿no? Y dices,
compra 12 y te sale más barato. Y dices, pero yo quiero uno, pero compra 12. Y ahí vas, compras 12, ¿no? Y luego los ves en tu casa y dices, ¿para qué compré 12? Ya sé, quieren vender más, quieren más dinero, quieren más de mi dinero. Y así en todas las áreas de tu vida, ¿no? Y entonces dicen, no, es que San fulanito de tal, no, hombre, nada. Eso no es cierto, ¿no? Mi Señor está aquí y Él es mi refugio, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es en quien puedo confiar. Hace sabio al sencillo, ¿no? En relaciones amorosas, ¿no? Es que te amo, ay, sí me ama, y adiós, ay, que no, que me amaba. Lo creías todo, ¿no? Es que te amo, dicen, no, tú te amas a ti mismo nada más, ¿no? Sí me doy a entender. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. No solamente actúa en la eternidad convirtiendo nuestra alma, sino actúa en esta vida haciéndonos sabios. Hace sabio al sencillo. Si tú requieres de sabiduría, ven a su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17, lo hemos leído, lo conocemos, lo oramos continuamente aquí en Semilla. Toda la escritura es útil, ¿no? Inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Nos da sabiduría, nos muestra nuestros errores, nos regresa al camino. En el verso 15 de 2 de Timoteo 3 me dice eso. Dice, como desde la niñez conoces las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. Hacerte sabio para salvación por la fe. Es increíble. Mira lo que dice el Salmo 119, ¿no? Versículo 98 al 100. Es un salmo largo este. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado, ¿qué dice? Tus mandamientos. La palabra de Dios da sabiduría, hace sabio al sencillo. No solo eso, el Salmo 19 también me dice en el versículo 8 que alegra el corazón. Alegra el corazón. ¿No es increíble cómo en su palabra podemos encontrar consuelo, ¿no? Podemos encontrar paz, podemos encontrar dirección, podemos encontrar ánimo, podemos encontrar reprensión, exhortación, disciplina, ¿no? Pero todas esas sorprendentemente alegran tu corazón. En el momento más triste, ¿no? Y de más aflicción, llegas a su palabra, ¿no? Conectas con Dios, Dios te habla, te trae ese consuelo, alegra tu corazón. Pero en el momento en el que estás más apartado, vienes a su palabra y Él te confronta y te exhorta y te llama al arrepentimiento y lloras tu pecado, pero terminas como con alegría en tu corazón. Es increíble, su palabra alegra el corazón. Ahora es interesante, allá afuera buscan cualquier cosa para alegrar su corazón. Para terminar todos deprimidos, obviamente, ¿no? Después de subirte al Superman, ¿no? Y todo alegre y dices, wow, qué alegría, qué increíble, ¿no? Y vas en el autobús, ya cerraron, ¿no? Y ya estás todo triste, ¿no? Pero la alegría que provoca la palabra de Dios es una alegría duradera, es el gozo del Señor. No solo eso, dice también su palabra en el verso 8, alumbra, ¿qué cosa? Los ojos, alumbra los ojos. Como sin Cristo estábamos tan a oscuras, tan perdidos, sin saber a dónde ir, qué decisión tomar, ¿no? Sin ver, ¿no? Y chocábamos con mil cosas, tropezábamos ahora sí que con la misma piedra, ¿no? Una y otra vez. Mira lo que dice el Salmo 119, lo que es la palabra alrededor de esto, cómo alumbra nuestros ojos. En el verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es tu palabra, alumbra mis ojos, es al caminar puedo ver a través de tu palabra. En el verso 130 también dice, la exposición de tus palabras alumbra, añadido con lo que vimos ya antes,
hace entender a los simples, porque alumbra el camino, alumbra nuestros pies, alumbra los ojos. Qué maravilla es al ir a su palabra poder encontrar la dirección de Dios, poder ver y decir, esto ya lo pasé y no tengo por qué venir otra vez a este lugar. Alumbra nuestros ojos. Luego dice en el Salmo 19, en el verso 9, el temor de Jehová, ¿qué es lo que decía? Todas estas cosas provocan este temor de Jehová, pero este temor es un temor limpio. Saber quién es Él y quién soy yo, lo que Él es capaz y cuánto me amó, ¿no? Es increíble y cuánto dio para rescatarme y redimirme, que me provoca una reverencia y un temor que me impide hacer algo que le aflija, algo que le desagrade. Dice, el temor de Jehová es limpio, y dice, y permanece para siempre. Qué maravilla. Comenzó ese tiempo en nuestra vida, el temor del Señor, y ha permanecido en nuestra vida y permanecerá para siempre. Pero luego dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Cuando vas a su palabra y vas meditando en su palabra y conociendo su palabra, te das cuenta, Él nunca va a juzgar injustamente a alguien, porque Él es justo y Él hace honor a su carácter, a su ser. Nunca juzgará injustamente. Todos sus juicios son justos. Son justos. ¿Por qué? Pues porque no hay nada oculto para Él. Cualquiera de nosotros que juzgue algo, siempre hay algo oculto que no puedes ver y que no puedes identificar, y vas a terminar juzgando erróneamente. Pero cuando todas las cosas están abiertas a Él, cuando no hay nada que está oculto a Él, sus juicios entonces son justos. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, Hebreos 4, en el versículo 13. Desde el versículo anterior, el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué poder tiene su palabra? Puede llegar hasta lo más profundo de mi corazón. En el verso 13 dice, y no hay, ¿qué cosa? Pues no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Aquel que nos juzgará, Él lo puede ver todo. Mira lo que continúa diciendo el Salmo 19 en el verso 10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces y dulces más que miel y que la que destila del panal. Pero es que después de escuchar todo lo que hace, ¿cómo no darle el valor que tiene sus palabras? ¿Cómo no darle el valor que es mucho más grande que el mismo oro, ¿no? O sea, todo lo que hace, el oro no puede hacerlo, ¿no? Dicen, o sea, puedes pagar cualquier universidad, ¿no? Y seguir siendo simple. Puedes pagar todo el dinero del mundo, pero nunca vas a salvar tu alma, ¿no? Puedes tener el mayor grado, doctorado, 3 doctorados, los que quieras, ¿no? Pero no vas a saber a dónde ir. No vas a saber vas a seguir estando a oscuras, entenebrecido, ¿no? Y entonces ves personas así, sabias, ¿no? En el 5.º matrimonio dices, órale, ¿qué no debió haber aprendido ya, ¿no? O sea, después de tener licenciatura en psicología y doctorado en no sé qué, dices, y va en su 3.er matrimonio, dices, órale, ¿no? ¿Por qué? Dale el valor que la palabra tiene, es más que oro. Y cuando se trata del paladar, es más dulce que la miel. Y que esa miel que es la pura, la que sale del panal. Un par de versículos alrededor de cómo es más que oro. En Proverbios 3, versículo 13 al 15 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella.
a la inteligencia, a la sabiduría. El Salmo 119 también, 2 versículos más acerca de este tema. En el versículo 72 me dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Millares de oro y plata. El versículo 127 de este mismo Salmo: por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Claro, porque la palabra de Dios puede hacer lo que el oro, ahora sí que lo que el dinero no puede comprar, ¿no? Enriquece mi vida, endulza mi vida como ninguna otra cosa. Entonces el Salmo 19, después de decir esto, termina esta sección diciendo: tu siervo es además amonestado con ellos, ¿no? Amonestado es enseñado, pero también es abrillantado, ¿no? Como si nos hubieran sacado brillo, ¿no? Tienes esa imagen del que lustra zapatos y le hace, ¿no? Y dices, órale, quedó bien boleado, bien brilloso. Eso es lo que hace la palabra en nuestra vida. Nos abrillanta, también nos enseña, nos amonesta. Dices, wow, además de todo esto, tengo el beneficio de que me va a brillantar. ¡Qué maravilla! Y no se ha acabado ahí. Dice en el versículo 11: en guardarlos, su palabra, hay grande galardón. ¿En serio más? No puede ser, ¿no? Todo lo que la palabra de Dios puede hacer definitivamente es más que oro y más que ¿qué? Que miel. Más que oro y más que miel. Ahora, fíjate la petición que entonces David trae acá, porque ya nos habló de su creación, y su creación me debe de llevar a decir gracias, pero su palabra también me debe de llevar a decir gracias, Señor, porque tu palabra puede hacer todo esto en mí. Y no solamente eso, si lo aguardo tendré gran galardón. Pero entonces David presenta una petición, y yo le he puesto aquí Dios y su gracia, Dios en su gracia. Mira lo que dice en el verso 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Pregunta retórica. Respuesta: nadie, ¿no? Y dice: líbrame de los que me son ocultos. Qué maravilla que su palabra es verdad y me santifica, ¿no? Y la petición de David es consecuencia de lo que está diciendo. Todo esto hace tu palabra, Señor. ¿Cómo podría yo entender mis propios errores? Señor, líbrame de incluso los que están ocultos a mis ojos, ¿no? A mis ojos. Su palabra me enseña de su obra en la cruz del Calvario, ¿no? Donde Él pagó todas mis rebeliones, todos mis pecados, aún los que me son ocultos, aún de los que yo no me acuerdo, aún aquellos que ni sabía que había cometido. Y no solo eso, su palabra me enseña de cómo Jesús murió en la cruz, pero mandó a su Espíritu Santo para convencernos de pecado, de juicio, de justicia. La petición de David es tan clara y tan bella: líbrame de lo que no sé, de lo que no conozco, de los que me son ocultos. Verso 13 dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, ¿no? La otra vez comentaba que mi pastor Héctor identificaba esta palabra soberbias alrededor del contexto en el que está, ¿no? El contexto en el que está. Por la primera parte del Salmo, ¿no? Soberbia sería ¿qué? Dios no existe, ¿no? O sea, puedo ver su creación, pero esto es obra del azar, ¿no? Y entonces David dice: presérvame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que no crezca siendo un necio con mi corazón entenebrecido, con mi mente entenebrecida. Pero por la segunda porción, con todo esto que la palabra de Dios hace, me acuerdo tanto, y lo comentaba en el grupo de hombres hace algún tiempo, me tocó enseñar acerca de esto, de la palabra. Me acuerdo que mi pastor, cuando enseñaba esto, él agarraba su Biblia y decía: ¿sabes qué sería soberbio? ¿Sabes cuál sería mi soberbia? Esto. Cerrar la Biblia, ¿no? Es cada mañana tener la oportunidad de venir a ella y que haga todo esto en mí, que tenga todo este efecto en mí, y que yo le diga: Señor, hoy no tengo tiempo. O Señor, creo que este día podría hacerla sin ti, Señor. Señor, creo que yo soy más sabio que tú, ¿no? No necesito de tu palabra, Señor, vámonos.
Sí, 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 me doy a entender. Mi pastor lo hacía tan evidente, tan visual. Esto sería soberbia. ¡Pum! Cerrar su palabra, dejarla ahí. Porque imagínate, es más que oro, más que miel. Más que oro, más que miel. Y que yo cierre su palabra sería completamente soberbio. Y que esa soberbia, dice el salmista, Señor, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque terminará esa soberbia enseñoreándose, siendo mi Señor y yo su esclavo. Entonces dice el salmista, entonces seré íntegro, entonces estaré limpio de gran rebelión, entonces los dichos de mi boca serán gratos, la meditación de mi corazón será grata delante de ti. Termina diciendo, oh Jehová, ¿qué más puedes decir? Roca mía y redentor mío, mi redentor, que me compró, aquel que me rescató. Qué maravilla, es más, simplemente eso. Su palabra me presenta el evangelio, lo que todo hombre necesita. Que su palabra me presente la esperanza de la vida eterna, lo que todo hombre anhela, ¿no? Anhela. Que su palabra me presente estas cosas, la hace más valiosa que el oro, más dulce que la miel, más dulce que la miel. Esa es su palabra. Su creación me debe de llevar a decir gracias, Señor. Su palabra me debe de llevar a decir gracias, Señor. Y mi petición delante de Él debería de ser esta: Señor, líbrame de cerrar tu palabra y no tenerle, menospreciarla. Eso, ay, qué difícil fue encontrar esa palabra en mi mente. Y menospreciarla, tenerla por poco, ¿no? Y decir, Señor, este día yo sé más que tú, ¿no? Después de meditar en esto, ¿por qué no? Oramos y hacemos esa petición a Dios, ¿no? Pongámonos de pie. Esa es la petición. Señor, líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. ¿Por qué no comenzamos diciéndole tú con tus propias palabras estas peticiones?